Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Juan Fraile, soy de la Universidad Francisco de Vitoria. Dentro de este proyecto Erasmus Plus, eh, cuyo nombre es Agile for Collaboration, que está enfocado al aprendizaje autodirigido y a las metodologías ágiles, principalmente enfocado a la educación escolar más que universitaria, aunque en este caso participamos en una universidad también en el proyecto. Somos 5 socios. El proyecto está liderado por Collective App, que es una empresa educativa tecnológica de Bélgica, y también participa una red de colegios llamada Rizo de Bélgica, K8, que es una empresa de Alemania, y también participamos nosotros desde la universidad, y también otra empresa llamada ProWork desde Holanda. Y en esta serie de webinars que estamos haciendo para el proyecto, hoy contamos con José Manuel Sánchez Galán, que es fundador de Origami for Change, que es un proyecto, bueno, muy a grande escala, ahora nos podrás tú comentar algo más, y que tienen una escuela, un centro de aprendizaje llamado Sembazuru, aquí en la Sierra de Madrid, en España. Y ahora vamos a explorar un poco con él. Bueno, él nos va a contar el día a día del centro, ya que es un poco particular y el enfoque pedagógico que tienen también es un poco particular. Y como está muy relacionado con el proyecto, por eso le hemos invitado a participar en este webinar con, con nosotros, relacionado con este proyecto que llevamos a cabo. Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme al webinar y encantado de participar. Como decía Juan, yo formo parte de Origami for Change, que es una organización que busca pues, generar actividades de impacto en el ámbito educativo, y una de las acciones principales que llevamos es la gestión de Sembazuru Agile Learning Center, que es un centro educativo que está en El Boalo, que es un municipio pequeño que está en la Sierra en Madrid, y tenemos actualmente 114 alumnos entre los 3 y los 14 años. Y este año es el sexto curso que llevamos en marcha desde el 2018-2019, y, y nada, pues tenemos como es el primer año también al ser el sexto curso que completamos eh, todos los cursos, o sea, que un niño o una niña ha completado todos los cursos de la educación primaria, desde Ujú. primero hasta sexto. Y, y nada más. Ese es un poco el contexto. Vale. José, bueno, hemos quedado en que nos va a plantear un poco, nos va a exponer cuál es el día a día. Tiene algunas diapositivas preparadas, algunas fotos, pero que van a ir surgiendo. De hecho, bueno, creo que algo interesante es saber cuál es porque al final el enfoque pedagógico del colegio, bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál sería si lo tuvieras que definir como en una frase o en unas pocas frases? Bueno, nosotros dentro de lo que serían los diferentes enfoques pedagógicos que podíamos haber elegido, eh, buscamos aquellos diferentes enfoques que hicieran que el alumnado tuviera una participación importante tanto en el proceso educativo como en la toma de decisiones de la gobernanza del centro. Ahí podemos encontrar algunas referencias clásicas como la educación democrática, desde Summerhill o los Albury Valley Schools o algunas otras escuelas democráticas, pero lo que no nos convencía de ese enfoque era la falta de estructura o la excesiva apertura en la toma de decisiones que podía tener una comunidad educativa. Entonces, lo que nos aportaba la red de centros de aprendizaje ágil era esa estructura o ese contexto que, en base a unas herramientas y una metodología concreta, pues nos permitía sistematizar los procesos tanto de aprendizaje como de toma de decisiones. Entonces, eh, empezamos a utilizar las metodologías ágiles y sus herramientas con el objetivo de potenciar al máximo el nivel de aprendizaje que tuvieran los alumnos, y también hacerles participar en cómo se desarrollaba la convivencia,
en eso, como decía antes, en la toma de decisiones de todo tipo, en fortalecer el liderazgo compartido de toda la comunidad, incluso en que la participación de las familias pues fuera lo más activa posible y lo más transparente posible. Ujú. Y digamos que las metodologías ágiles no son un enfoque pedagógico en sí, pero sí que es un conjunto de herramientas y ceremonias que te permiten en el día a día organizar pues cómo funciona el centro. Y podría ser un centro Montessori o una escuela democrática o una escuela Waldorf que utilizara esas herramientas como apoyo al día a día. En nuestro caso, no nos, no estamos cerrados en ningún tipo de enfoque pedagógico en concreto, sino que vamos combinando los materiales y metodologías que necesitamos para cada aprendizaje o para cada objetivo. Vale. En este punto, sí que os quiero comunicar a la audiencia que podéis escribir cualquier pregunta que tengáis o que os vaya surgiendo en el chat e intentaré irlas metiendo a medida que vaya surgiendo en la conversación o al final tendremos el habitual turno de preguntas. Porque a mí todo lo que cuentas, bueno, me ha sugerido muchas cosas. Pero en primer lugar, algo que últimamente tengo mucho en la cabeza en los últimos años a raíz de leer algunos textos bastante bueno, importantes o, bueno, esto José y yo ya hemos hablado muchas veces. Hay un libro que a mí al menos me gusta mucho, que es How Learning Happens, de Kirchner y Hendrik, que son psicólogos cognitivos, en el que recogen la gran evidencia sobre el aprendizaje que hay, ¿no? Y entonces un capítulo bastante clave es que los estudiantes no son expertos. Entonces, bueno, sin liarme mucho, pero yendo un poco por ahí, ¿cómo, cómo cómo promovéis el equilibrio entre que los estudiantes tomen esas decisiones de convivencia, aprendizajes, cómo abordan esos aprendizajes? Em, si ellos no son expertos en tomar esas decisiones o a lo mejor de convivencia, ¿cuál es el rol ahí? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo lo ejecutáis? Vale. En primer lugar, nosotros nos encontramos con una limitación a la hora de analizar ese tipo de estudios o de fuentes, que es que los estudios que se realizan actualmente no se suelen hacer en un contexto parecido al nuestro. Se hacen en colegios ordinarios o más normativos, con muestras muy diferentes a la nuestra o con experiencias muy diferentes. Entonces, eh, considero que algunos de los resultados no se ajustan a lo que nosotros percibimos en algunos casos. Por ejemplo, em, es cierto que los estudiantes no son expertos y en- pues les puede costar llegar a alcanzar cierto nivel de experiencia o de conocimiento en algún ámbito, pero uno de los principios que rigen nuestro centro y los centros de aprendizaje ágil es que em, el aprendizaje ocurre todo el tiempo. Esto es una frase así como que es suelta, no dice mucho, pero el aprendizaje ocurre todo el tiempo y que es un proceso más o menos natural. Esto significa que aunque nosotros busquemos un objetivo de aprendizaje concreto, aunque no lo alcancemos, los alumnos van a estar aprendiendo otra serie de cosas que solo por participar en ese proceso ya es enriquecedor de por sí. O sea que aunque entiendo que Kirchner o que otros investigadores analizan cuál es el rendimiento a nivel de aprendizaje en aquel aprendizaje que están analizando, pero se dejan otras variables sin analizar que, que podrían ser como resultados positivos para el estudiante por el simple hecho de participar en la toma de decisiones. Dicho esto, el- bueno, que surgen muchas cosas aquí, ¿no?
el tema es que en todos los proyectos de aprendizaje autodirigido como el nuestro, en los que los alumnos toman las decisiones acerca de cómo tienen que aprender o acerca de cómo convivir o este tipo de cosas, existe un concepto que nosotros manejamos que es la paradoja de la autodirección. Ujú, La paradoja de la autodirección consiste en que hay unas personas responsables de los procesos que están surgiendo, ya sea en la toma de decisiones sobre los procesos de aprendizaje o en la toma de decisiones sobre la convivencia o sobre el orden y el espacio, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa. Esas personas responsables, que somos las personas adultas, a veces tenemos que dirigir los procesos de autodirección. ujú. Esa paradoja. Em, por ejemplo, el tema del aprendizaje, que un alumno podría intentar aprender sobre cómo leer, por ejemplo, pero igual tiene que haber una persona que te fuerza a encontrar los pasos que tienes que seguir o que te haga que tomes el esfuerzo de empezar a Ujú. investigar cómo tienes que leer. Entonces, existe pues eso, un rol de las personas que son facilitadoras que tienen que elegir cuánto acompañan o cuánto dejan errar a la persona que está aprendiendo y participando. No sé qué más. Podemos seguir sobre eso, porque Vale. me parece muy interesante eso, esa línea, ese equilibrio en el que no el facilitador o la facilitadora no son como tan específicos, pero a la vez sí lo pueden ser en decirle al alumnado cómo deben aprender o cómo deben abordar el paso siguiente, porque eso es lo óptimo, ¿no? Ujú, Claro, porque, o sea, si te he entendido bien, al final, instarles a que ellos decidan cómo aprender, en algunos momentos al menos, no está reñido con enseñarles a cómo aprender de forma eficaz. ujú. Vamos, que por lo que conozco, hemos hablado muchas veces y he visitado, sí que tenéis como ciertas sesiones, al menos a partir de cierta edad o progresivamente, ¿no? Con la edad de los niños y niñas, de enseñarles a cómo aprender eficazmente. Sí, hay como dos caminos de hacer esto. Uno es el que tú dices, donde ellos participan en sesiones de cómo aprender eficazmente, y la otro es que participando en procesos de autoaprendizaje reciben feedback sobre cómo son esos procesos y tienen la oportunidad de mejorarlos en las siguientes ocasiones. Aquí, si queréis, os comparto la pantalla con un... A ver si lo encuentro ahora. Eh, una foto de un documento que utilizamos, que es este. Este es uno de tantos y una de las cosas que nos facilita las herramientas ágiles es, una de las cosas que a mí más me gustan, es que hace visible todos los procesos. Entonces, uno de los principios se llama retroalimentación visible, que es que todo lo que ocurre intentamos que sea visible para el mayor número de personas posibles. En este caso, por ejemplo, esto es un, un proceso metacognitivo para aprender, de establecimiento de metas y establecimiento de las tareas que tienes que hacer para llegar a alcanzar esa meta. Ujú. Entonces, no dejamos al niño o a la niña delante de la tarea para decir, vale, si tú quieres aprender a leer, vete y aprende a leer. Si no, si quieres aprender a leer, identifica cuáles son los pasos que tienes que seguir para leer. Y una vez que los han identificado, hazlos visibles. Y si los has hecho visibles, yo te puedo dar feedback sobre eso. Y te puedo corregir si hay algún paso que es demasiado complejo para lo que te estás planteando, o alguno que es demasiado fácil y que este ya lo has alcanzado y no tienes que pasar por él otra vez. Entonces, en función de la edad que tienen, pues también es más posible que tengamos un diálogo más o menos profundo sobre cuáles son los pasos que estás siguiendo, por qué los estás siguiendo, qué pasos estás evitando, por qué los estás evitando, por qué has elegido esa meta de aprendizaje. O sea,
digamos que no es un proceso que se deja, eh, o sea, la autodirección no es un proceso abandonado, es un proceso muy acompañado. Ujú, Y en este caso, con esto es una herramienta metacognitiva que sirve para eso, para establecer cuáles son las metas que tengo que seguir para aprender, pero en el día a día utilizamos, por ejemplo, estos tableros que hacen visibles cuáles son tus metas de aprendizaje y que hace que todo el tiempo tengas que hacer esa reflexión y que alguien te pueda dar feedback sobre qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cuánto tiempo vas a dedicar a ello, cuáles son los pasos que vas a seguir, de manera que al principio puede ser que no seas experto en eso, pero cuando llevas 6 años haciendo ese proceso todos los días, pues sí que acabas siendo ujú. experto en aprender a aprender. Y ese es nuestro objetivo principalmente. De hecho, el otro día me acuerdo que escuchaba un podcast sobre una persona que destacaba la importancia de tener un diario en el que Ujú. apuntar las metas que uno tiene cada día o para el día siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Como una forma de pensar en cuál es mi meta a corto o medio plazo, lo que sea. Y decía algo así como, si tenemos 40.000 pensamientos al día, de los que de los que solo somos conscientes de una parte, al final escribirlos lo que hace es concretizar y permitirme reflexionar sobre ese pensamiento, en este caso pues sería la meta de aprendizaje y poder trabajar más sobre ello. En relación a esto que dices, y como una historia, una anécdota que nos pasa, uno de los retos que tenemos que superar en el día a día es que hacer esto supone un esfuerzo por parte de los niños y las niñas. Entonces, hay una tendencia, por su parte, a simplificar lo máximo posible ese proceso. De manera que algunas muy pillas identifican que si todos los días van a hacer una tarea regularmente, imagínate esto, el ejemplo que ponía antes, aprender a leer, si tengo que hacer visible aprender a leer, lo hago en una tarjeta más o menos estable para que todos los días cuando te vaya a presentar qué es lo que voy a hacer, presente siempre la misma tarjeta. Mm, Pues eso, lo hacen como en una cartulina más duradera, con una letra como más bonita y se curran eso que nosotros llamamos cuáles son tus intenciones, pues se lo curran un poco para que sea reutilizable el máximo tiempo posible. Y eso nos hace saber que ese proceso tiene un coste, un esfuerzo para ellas. Pero para nosotros una de las cosas importantes a desarrollar es el carácter. Es una de las 6 competencias que queremos desarrollar. Y el carácter también se desarrolla cuando tú superas las dificultades o los esfuerzos que tienes que llevar a cabo en el día a día. Entonces, esto que tú dices de cada día establecerme las metas y escribirlas, aunque sea la misma que tengas del día anterior, pues para nosotros hacemos dentro de ese rol del facilitador, a veces nos toca decirle, no puedes reutilizar esa tarjeta, mm, vuelves a coger una nueva y escribes y haces el esfuerzo cognitivo de volver a escribirlo, sentarte delante, porque a lo mejor ha variado algo o a lo mejor mm, escribiéndolo, siendo consciente de qué es lo que vas a escribir. Y dices, no, pues realmente no me apetecía. Estaba reutilizando esa tarjeta porque me estaba ahorrando un esfuerzo de repensar cuáles son mis metas para hoy. mm, Entonces, sí que ese proceso para nosotros es uno de los más ricos, el de escribir todos los días cuáles son las metas que tienes para el medio plazo, pero también para el día de hoy. Y sí que hay que escribirlo a diario, no vale con que digas, durante esta semana todos los días voy a hacer, no sé, voy a jugar al fútbol. Bueno, pues si todos los días vas a jugar al fútbol, todos los días ponte delante de un papel y escribe, hoy voy a jugar al fútbol a esta mm. hora. Y mañana te sientas y vuelves a poner en el papel, hoy voy a jugar al fútbol a esta hora. Y bueno, yo sí veo una diferencia importante entre los que hacen ese esfuerzo diario de establecer esas metas y escribirlas y hacer ese esfuerzo y los que no, los que se facilitan, por así decirlo, el proceso. Bueno, se me han ocurrido varias cosas, pero una muy concreta ahora. Bueno, con mis alumnos implemento un proceso parecido y les suelo aconsejar, no sé dónde lo leí, que
escriban sus tareas, metas para el día siguiente, mejor por la noche, porque es cuando a lo mejor de verdad podemos considerar que lo que yo debo hacer al día siguiente lo puedo escribir eso, mejor el día anterior, porque imagínate, mi primera tarea va a ser levantarme temprano para ir al gimnasio o Ujú. para empezar a trabajar a tal hora. Claro, yo cuando me levanto suelo tener más pereza que la noche anterior. Entonces, la noche anterior puedo pensar, sí, lo que yo debo hacer realmente es esto. Sin embargo, creo que en el cole o en el centro lo suelen escribir por la mañana o Correcto. escriben algunas o algunas, ¿no? De cara a toda la semana, por tener una planificación más a más largo plazo. ¿O cómo lo ves esto? También uno puede, perdona, también uno puede estar más cansado al final de la jornada. Vale. Depende de la edad. O sea, cuando son más pequeños, también por desarrollo evolutivo, tienen menos capacidad de planificación a largo plazo y son como mucho más conscientes de sus necesidades inmediatas. O mejor dicho, solo son conscientes de sus necesidades inmediatas. Entonces, hacer ese trabajo de qué voy a hacer mañana es algo que les es costoso y además no lo sienten útil y ellos lo manifiestan así muchas veces. De hecho, incluso para algunos es un proceso poco útil o poco productivo el pensar qué van a hacer a lo largo de toda la jornada. Porque para ellos a lo mejor cuando estoy hablando a lo mejor de niños de 5 o 6 años, que son los que empiezan a utilizar, en nuestro caso, los tableros de intenciones de organización del día como con más regularidad. Un niño de 5 o 6 años se planifica que a las 11 va a hacer su proyecto y cuando llega a las 11 un grupo de amigos se pone a hacer Lego y su necesidad más inmediata es pertenencia a ese grupo o satisfacer la necesidad de jugar o entonces como que cuando más pequeños son más difícil es que planifiquen o para el día siguiente o para un proceso más largo en el tiempo. Pero según van siendo más mayores, nosotros les exigimos que planifiquen metas que tienen que ver con el medio largo plazo, identificando también pues cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus propósitos de mejora, eh, tanto de aprendizaje académico como de aprendizaje personal, o que identifiquen sus pasiones, aquellas que quieren seguir desarrollando o cuáles no. Ujú. Entonces, cuando hacen ese trabajo, que nosotros lo hacemos a través de entrevistas individuales, en este caso, por ejemplo, Mara está rellenando lo que nosotros llamamos tablero individual. Y es que una vez que hemos hecho esas entrevistas, pueden completar cuáles son sus intenciones y esas intenciones tienen una duración larga en el tiempo. Por ejemplo, Mara tenía una intención muy clara que era aprender a tocar el piano y eso no es que a las 11:30 voy a tocar el piano, sino que tengo que seguir un proceso más o menos duradero en el tiempo para llegar a aprender al nivel de expertise que yo quiero conseguir en eso. Y entonces la organización del día parte de lo que ellos han planificado como metas de aprendizaje en el medio y largo plazo. No, no como tú dices, es como ahora por la mañana tengo energía de tocar piano, pero mañana por la mañana estoy cansado y tengo energía de charlar con mis amigos. Pues lo siento, pero tú te planificaste para el medio largo plazo esta meta. Entonces, si todos los días no la pones ahí, es o que te confundiste al establecer la meta o que estás evitando hacer el esfuerzo que te supone conseguirlo. Ujú. Entonces, eso requiere como un seguimiento como muy individual de qué está haciendo cada día cada uno, qué relación tiene con las metas que se planteó en el medio y largo plazo, volver a revisarlas como cada cierto tiempo y bueno, eso en algunos casos y tiene
mucho que ver con las diferentes competencias que tienen cada uno. Pues algunos son como muy autónomos y muy responsables y disciplinados a la hora de planificar eso. Y aunque no les apetece realmente, sí que cumplen con los objetivos que se pusieron a medio y largo plazo. Y otros pues son menos conscientes o tienen una no sé, capacidad de autorregulación para eh, poner metas que sean coherentes con las que se pusieron en el medio y largo plazo. Y, por ejemplo, mm, bueno, dos cosas que a lo mejor pueden estar relacionadas. Antes decías, a lo mejor una niña se ha propuesto hacer, no sé, X a una determinada hora, pero sus compañeros están haciendo lo del Lego, que Ujú. decías. Entonces, ¿cómo se estructura el día en Senbazú? Vale. El día, yo creo que habría que hacer primero un análisis de cómo se estructura la semana, que es que la semana empieza, o en este caso nuestra semana termina con cómo se organiza la semana siguiente. Entonces, hay determinadas cosas que están fijas en la semana y que no se pueden tocar. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una reunión de convivencia a la semana que se fija el viernes, se dice, pues va a ser el miércoles a las 12:30 y eso ya queda ahí fijo. O va a haber presentaciones de los proyectos que estén hechos el jueves a las 10. Entonces, la semana termina así para planificar la semana siguiente. Y una vez que tenemos fijo en la semana cuáles son aquellas cosas que no se pueden mover, porque a lo mejor depende mucha gente de que ese hueco esté reservado, de un Ujú. espacio esté reservado, el día comienza con la organización del día. Esa organización del día a veces eh, es como muy autónoma. O sea, los niños llegan por la mañana y directamente van al tablero y organizan el día. Y otras veces los facilitadores lo empezamos con esa entrevista individual que vamos haciendo regularmente para revisar como cuáles son las metas que te pusiste y eso. Entonces, una vez que se han organizado el día, pues eh, cada uno empieza con una cosa diferente. De hecho, igual os enseño aquí una foto de cómo sería un grupo, cómo está funcionando un grupo y, por ejemplo, aquí veis que hay una niña que está leyendo un libro en su mesa, unos cuantos que están en el suelo haciendo algo, otro que está solo haciendo también otra actividad. Y esto es porque una vez que ha pasado ese momento que hacen todos de organizar el día, pues cada persona se va a su tarea de aprendizaje individual o en grupo, depende de Ujú. lo que se hayan planteado. Después tenemos sesiones de media hora con grupos reducidos de aprendizaje de contenidos mínimos instrumentales. Por ejemplo, en el caso de los mayores tienen sesiones de lo que llamamos competencias STEM, ciencias, matemáticas, Mm. tecnología, y de ciencias de humanidades, donde hacen filosofía, geografía, historia, política, todo esto. Entonces, esas dos sesiones las hacen todos y luego vuelven a hacer sus intenciones individuales. Pues pueden estar haciendo su proyecto individual o, o participar en un taller que organiza alguno de ellos o estar repasando conceptos de lo que han visto en la sesión de humanidades de antes. Ujú. Bueno. Y el día acaba con la reflexión de cómo ha sido el proceso de aprendizaje a lo largo del día. O sea, tú Ujú. te planificaste estas tareas y ahora vamos a ver cuáles has hecho, cuáles no, por qué sí, por qué no, qué es lo que más difícil te ha resultado durante el día, eh, qué es lo más gratificante. Bueno, planteamos como diferentes preguntas metacognitivas al final del día, no siempre las mismas, para que hagan ese ejercicio de reflexión y de evaluación de cómo ha ido el día. Ujú. Y luego se tiene algún, por ejemplo, respecto a esto último, se tiene algún registro. ¿Cómo tomáis ciertos registros? Porque al final veo que la cantidad de, bueno, como puede haber en cualquier aula, con cualquier grupo de estudiantes, por decirlo así, los datos son muchísimos.
Ujú. Em, y sobre todo me refiero a los datos a la hora de tomar, tomar decisiones, no ya por los propios niños y niñas, sino por los propios docentes, facilitadores en vuestro caso, que también es una gran tarea, toda esa recogida, análisis, toma de decisiones. Puede ser muy útil, pero también muy laboriosa y lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo lleváis a cabo? Pues mira, bueno, ahí utilizamos muchos instrumentos de registro. Eh, yo diría que el principal es el diario de observación que utiliza cada facilitador. Y ahí ya también, pues cada uno es más o menos sistemático a la hora de organizar la información o de registrarla. Puede ser más en formato, algunos utilizan un formato más diario de narrativo de cómo ha ido el día. Otras personas utilizan más como tablas donde van estructurando lo que van registrando de cada uno de los peques. Ujú, Eh, bueno, pero es como una herramienta la más básica y la más esencial, que es el diario de observación que cada facilitador va registrando. De cara a compartir esa información con otras personas o que esos registros estén como disponibles para otros facilitadores o para ti en el futuro, pues utilizamos diferentes instrumentos como, por ejemplo, eh, en el caso de los más mayores, utilizamos este documento que llamamos PIA, que es el Plan Individual de Autorización del Aprendizaje. Aquí es donde en esas entrevistas individuales que luego se plasman en el tablero personal que está visible todo el tiempo, pero nosotros lo registramos en este documento. Pues según nos van respondiendo, vamos apuntando cuáles son los intereses, pasiones, talentos, lo que voy a realizar para satisfacer este interés. Bueno, en este caso es un poco estas preguntas generales en esta primera página y en las siguientes páginas ya vamos un poco más a nuestro currículum. En este caso, por ejemplo, hacen como la autoevaluación de cuál es su nivel de desarrollo en cada una de las competencias que tenemos. Y tenemos algunos indicadores que utilizamos con ellos para que evalúen, pues, para saber cómo es tu competencia en ciudadanía, cómo te implicas en la resolución de conflictos. Y ahí vamos completando con ellos, hacemos una evaluación dialogada para completar con ellos en qué nivel de desarrollo están en cada uno. Y ujú. al final de estas evaluaciones cuantitativas, siempre hay una respuesta, o sea, mejor dicho, una pregunta de cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo para mejorar esos resultados o para desarrollarme más en eso. Y lo mismo lo hacemos con los metas de aprendizaje a nivel curricular. Entonces, esto lo registramos con cada uno de los niños y las niñas y cuando una vez al trimestre hacemos este registro y cuando vamos a empezar el siguiente trimestre volvemos a abrirlo y volvemos a ver, pues, en la fecha anterior del último registro que hicimos apuntamos esto, qué es lo que ha variado, qué es lo que no ha variado y estas cosas. Esto es uno de los documentos que utilizamos en esas entrevistas individuales. Después, pues tenemos otros documentos de registro de evaluación donde las observaciones que hacemos tienen que ver con la adquisición de contenidos mínimos, por ejemplo, o en la participación de los niños y niñas en diferentes actividades o talleres o lo que sea. Vale, de hecho, bueno, eh, Entonces, sí, hacemos utilizamos muchas herramientas de registro, pero diría que lo más práctico, lo que más utilidad nos da en el día a día es lo que está más visible en las propias aulas. O sea, si bien estos documentos los tiene o sea, cada facilitador puede recurrir a ellos cuando quiere, en el día a día yo puedo ir en un momento sin tener que abrir nada al tablero individual de no sé quién y ver qué metas había propuesto, cuáles son las tareas que tiene pendiente por hacer, qué es lo que se ha propuesto para hacer hoy. ujú. Y es como mucho más práctico, mucho más ágil que los documentos de evaluación. Y entiendo que trabajáis con un currículum mínimo, porque
porque Ujú. además a partir de ahí surgen proyectos individuales que en cuanto a contenido, a lo mejor no en cuanto a forma, o puede que también, pero en cuanto a contenido pueden variar en función de los intereses que tenga el alumnado. Entonces, ¿cómo trabajáis ese currículum mínimo o cómo lo habéis establecido? Y luego, ¿cómo procuráis adaptaros a los diferentes niveles? Que es algo evidentemente habitual en cualquier grupo de estudiantes que haya diferente nivel de competencia en, yo qué sé, las infinitas competencias que pueda haber, sean más, no sé, digamos, procedimentales, más de puro contenido. Vale. El contenido nosotros lo dividimos en dos bloques, que sería la parte del desarrollo de las competencias y los contenidos mínimos alcanzables que tienen más que ver con el progreso a nivel académico del currículum convencional. Ujú, El currículum de las 6 competencias, nosotros lo tenemos desglosado para cuáles son aquellos indicadores que podemos observar fácilmente desde los 3 años hasta los 16 y, y hacemos diferentes actividades o mejor dicho, cuando autoevaluamos lo que hace cada facilitador o facilitadora, tenemos en cuenta si esas competencias están presentes en la tarea que estamos presentando. O sea, es obvio, por ejemplo, que cuando hacen un proyecto mejoran su habilidad su competencia en comunicación, en pensamiento crítico o en colaboración, pero si alguna vez alguno de los proyectos que plantean deja una competencia fuera, los facilitadores ayudamos a que introduzcan tareas que tengan que ver con el desarrollo de esas competencias que se han quedado fuera. Por ejemplo, este año los mayores han tenido la tendencia de hacer proyectos individuales. Los 4 primeros proyectos que han ujú, hecho han sido todos individuales. Y nos estábamos dando cuenta de que tenían carencias en la competencia en colaboración y además ellos evitaban tareas que tuvieran que ver con la colaboración, porque cuando trabajaban en formato colaborativo solían fracasar. Tenían muchos problemas de coordinación, de gestión del tiempo y todo esto. Entonces, les forzamos a que el siguiente proyecto que tuvieran que hacer fuera sí o sí en equipo. Y era una condición que nosotros poníamos. Podía ser elegir el tema que ellos quisieran, pero tenían que ponerse al menos con una pareja. No podía ser uno solo. Eso en cuanto al desarrollo de competencias. O sea, también sabes que las competencias como que es un proceso como muy abierto, más difícil de identificar cómo se están desarrollando, pero digamos que en el día a día casi todo lo que hacemos ayuda a los niños y niñas a desarrollar esas competencias. En cuanto al currículum mínimo, ocurre una cosa que es que la mayoría de los niños y niñas tienen curiosidad por aprender cosas que tienen que ver con el currículum. O sea, es muy raro que haya alguien que no tenga curiosidad por la lectura o por hacer ciertas operaciones porque como que forman parte de nuestra cultura, o sea, que ujú, está ahí, nos rodea y es muy raro que no quieras imitar a un adulto que te está leyendo un cuento o sea, como que hay cierta predisposición por eso. Entonces, nosotros tiramos de ese interés natural que tienen algunos por aprender cosas para decir, vale, pues si has visto a tu hermano mayor hacer multiplicaciones y quieres aprender a multiplicar, te voy a ayudar a aprender a multiplicar. Primero vamos a aprender a conocer el concepto de cantidad, por ejemplo. ujú. Pero con la meta, yo te digo que la meta que vamos a alcanzar a largo plazo es la multiplicación y te voy a ayudar en ese camino para alcanzar la multiplicación. Entonces hay un proceso como muy individualizado con algunos para avanzar en los contenidos según el interés natural que muestran hacia ellos. Y luego hay estas sesiones que te decía de como de media hora en las que nosotros les presentamos contenidos que son o
difíciles de alcanzar sin la ayuda de alguien externo o, o que ya, no sé, esto ocurre especialmente en los mayores, o sea, los pequeños es fácil, ¿no? Que tú veas a alguien leer y yo no me sé las letras, quiero aprenderme las letras, Ujú. pero cuando ya sabes leer perfectamente, tú no ves a alguien analizando frases, o no ves a tus padres analizar frases o discutir sobre gramáticas, algo que Ya. sea en revistas. Entonces, ahí para aprender como las estructuras gramaticales que hay dentro de un texto o algo así, pues ya se lo presentamos nosotros de forma externa, por así decirlo. Nosotros les presentamos ese contenido y de esa manera en algunos vuelves a despertar el interés de, ostras, cómo me mola esto de la gramática, dame más sobre gramática, y entonces vuelve a producirse ese proceso individual donde yo te voy dando materiales o te ayudo a establecer metas de aprendizaje para que vayas más lejos en eso. Y en otros, pues, bueno, no has mostrado interés por la gramática, pero yo te he mostrado cómo es la gramática y es un contenido mínimo que además creo que tienes que conocer para poder escribir correctamente o para poder entender mejor el lenguaje que estás utilizando. Entonces, sí que hacemos ese esfuerzo de que todos pasen por unos contenidos mínimos que, que son observables, fácilmente identificables y que sí que nosotros hemos hecho el filtro de cuáles son los mínimos que consideramos como más esenciales para cada edad, Ujú. teniendo en cuenta que la mayoría de los currículums escolares están como eh, sobrecargados de un montón de contenidos que se repiten de año en año o que igual si no, por ejemplo, ahora mismo estamos con los más mayores trabajando sobre las funciones y si yo me centrara solo en lo que les toca por su edad, es como un poco absurdo trabajar de solo qué son las funciones, el concepto de cuáles son las funciones lineales y afines. Pero si yo trabajo contigo para llevar las funciones tan lejos como nos sea posible y al final te ayudo a con una función o con dos funciones identificar dónde se cortan las rectas en un plano, pues ahí ya como que les despierta muchísima más curiosidad. Entonces como que hemos hecho un trabajo de cocinar el currículum para que sean los mínimos mínimos de cada edad y para que también tenga cierta coherencia o no sean como cosas aisladas que se aprenden porque tocan por esa edad, sino que tienen como relación con lo que vas a hacer en tu día a día o... Ujú. Sí, como esos. Bueno, he leído que se denominan como conceptos umbral, que sería Ujú. como al final los que son como básicos, Sí. los que evidentemente son la base para luego desarrollar las competencias que sean, como si queremos ser capaces de hablar en inglés. Me tendré que saber los verbos, por poner un ejemplo, o que son Sí, trampolín al final. algunos de esos contenidos yo creo que tienen esa función claramente, los que tienen que ver con la competencia en comunicación es como algo muy claro. Y algunos otros, como los de matemáticas, por ejemplo, eh, a veces simplemente tienen, o lo que yo percibo es que cuando trabajan ese tipo de contenidos, cambia la percepción que tienen sobre ellos mismos. También a la hora de enfrentarse a tareas complejas o de razonamiento lógico. O sea, a lo mejor el año que viene yo no sé resolver un problema que tiene que ver con ecuaciones de segundo grado, porque se me ha olvidado la fórmula de cómo se utiliza la ecuación de Ujú. segundo grado. Pero cuando me enfrenté a hacer problemas de segundo grado, mejoró mi percepción sobre mí mismo acerca de cómo enfrentarme a problemas complejos. Y de hecho, también leía en muchos profes de matemáticas, o de los que escriben cómo hay que aprender matemáticas en este caso, hablan sobre la importancia de que los estudiantes aprendan a ser, a- a, no tanto aprendan matemáticas, sino que aprendan a que son capaces de resolver matemáticas. Entonces, algunos de los contenidos mínimos creo que tienen más esa función de la satisfacción que recibes de aprender algo complejo o de aprender algo nuevo y otras pues te abren más ventanas a las competencias como la lectura o a entender.
procesos que ocurren a tu alrededor, ¿no? Como lo que ocurre con la lluvia o Ujú. qué sé, bueno. Y bueno, volviendo incluso un poco a lo mejor al inicio, como en un centro en el que hay tanta apertura, incluso tanta libertad para que el alumnado escoja incluso sus caminos o qué aprender, a qué hora, pero hay también esos ciertos bloques relacionados con el contenido, con el currículum mínimo, ¿no? que habéis establecido. En un centro común, tradicional, eso es como toca esto a tal hora y luego vamos a esta asignatura y demás. Entonces, ¿cómo lleváis y cómo veis el equilibrio con el alumnado? ¿Cómo se lo toma al fin y al cabo? Eso de que por un lado me das esa libertad, aunque también entiendo que le dais un marco, incluso a esos momentos en los que, bueno, como ya has comentado, los que pueden tener más libertad para un proyecto, o se les insta, si se han olvidado una competencia, a que la introduzcan también. Pero eso, cuando vais a lo básico, básico, ¿cómo se toman ellos que a lo mejor les instéis a, no, esto lo debes aprender? Y también, esto lo quería, porque tú has trabajado también en secundaria, por ejemplo, en el sistema tanto público como concertado, en centros de una organización más tradicional, Ujú, digamos. ¿Cómo percibes ahora que tú estás trabajando con el alumnado de secundaria en Sembazuru, esa, como esa percepción o esa relación que tienen con el aprendizaje? Sí, que suelen ser, no sé, en centros más tradicionales a lo mejor existe o menos esa motivación por aprender, o se dice en Sembazuru con esa apertura, esa facilidad de elección, en cierto modo. ¿Cómo lo percibes esa diferencia? De, sobre todo alumnos que a lo mejor entraron hace 6 años, ¿no? ujú. Entonces decías. A ver, la primera pregunta es ¿cómo perciben ellos que dentro de la libertad de determinadas cosas que son impuestas, hay algunos que lo perciben de una manera y otros que lo perciben de otra? Eh, Creo que el liderazgo que ejercen los facilitadores determina mucho el éxito en el acompañamiento de esa, no sé, como esa paradoja que decíamos antes, ¿no? Ujú, Como que si tú construyes una relación auténtica con ese niño o esa niña de respeto o sea, al final de conocerle bien, conocer cuáles son sus necesidades, satisfacer también sus necesidades, pues son mejor percibidas las sugerencias que recibes por parte de esa persona adulta, y cuando el vínculo no es tan bueno, pues obviamente es mucho más difícil que reciban de ujú, buen grado las sugerencias que les haces. Eh, mm, lo que percibo es que la mayoría de los niños y niñas tienen esa predisposición natural hacia aprender cosas difíciles o nuevas, y agradecen, en la mayoría de los casos agradecen que tú les presentes nuevos conceptos, y los que se muestran resistencias lo suelen hacer porque tienen más dificultades a nivel emocional que, que de cara al aprendizaje en sí. O sea, que les supone una frustración o tienen una menor tolerancia a la frustración cuando se equivocan o cuando no les sale a la primera. O sea, esos son los que yo considero que muestran más resistencias a ese tipo de tareas. Entonces hace falta como mucho talento por parte de los facilitadores para saber encontrar también primero, qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo no hacer que haya una barrera mayor que la que ya presenta SPQ de primeras. ah, Eh, También ocurre que, y esto como que tenemos ya bueno, cientos, más bien decenas de años de experiencia en escuelas democráticas que todas coinciden en que cuando un niño o una niña pasa mucho tiempo sin trabajar contenidos más
de aprendizaje así complejo, o sí, más complejo, porque Ujú, hay algunos aprendizajes curriculares que son muy sencillos y que no muestran nadie ninguna resistencia para aprenderlos, pero cuando muestran resistencia hacia aprendizajes más complejos, pasan mucho tiempo jugando, evitándolos, hasta que llega un momento en que, digamos que lo que han estado haciendo deja de satisfacerles y buscan ese tipo de aprendizajes que han estado evitando antes. Y también lo he visto en algunos casos de peques que dicen, pues me toca buscar información para mi proyecto y me da muchísima pereza buscar la información. Entonces no la busco hoy, no la busco mañana, no la busco pasado, no la busco tal. Y he estado más jugando o haciendo cosas que me resultan más fáciles y luego hay un cambio de tendencia de, vale, ahora ya me pongo a buscar la información, ya ujú. como que hay esos cambios, o sea que hay que jugar también como con esos tiempos. Claro, me parece interesante como hasta qué punto, porque creo que es un aprendizaje en sí mismo hacia el aprendiz, el revertir ese camino, Ujú. el darse cuenta, incluso si se lo dicen o si no se lo dicen, especialmente, cuánto tiempo, a ver, evidentemente cada caso será un mundo y es muy particular y concreto, pero así en general podrías, no sé, decir algo de cuánto dejáis a un niño o una niña como seguir un camino equivocado o en la pereza, en este caso, como el ejemplo que decías, hasta que se le insta a corregirlo o se le lleva a ello. Muy poco. Ujú, O sea, eh, depende del caso también y a algunos peques nos puede interesar que descubran el error por sí solos y se frustren, se equivoquen y lo superen. Eh, pero la mayoría de los casos, o sea, en ese caso lo hacemos con los alumnos más competentes. O sea, cuanto más ujú, competente eres, más te puedo dejar que te equivoques, porque hay una probabilidad mayor de que reviertas ese camino. Además, has tenido muchas experiencias de éxito, con lo cual tu autoestima puede está ujú, bien y tal. En el caso de los alumnos menos competentes, donde el autoconcepto es peor, esto además hace que te sientas menos eficaz para enfrentarte a las tareas, cuanto más te equivoques, más refuerzas esa sensación de fracaso. Entonces, es importante identificar relativamente pronto qué te está pasando y hacer esa intervención relativamente pronto para darte oportunidad de éxito. sí, para cambiar la dinámica, porque al final la motivación no se produce porque a mí me apetece aprender lo que sea, sino por una consecución de éxito tras éxito. Y luego también hay una gráfica que les mostramos muchas veces, que es eh, cuando tú te enfrentas a una tarea de aprendizaje o a un proyecto, por ejemplo, y tú te imaginas cómo va a ser ese proyecto, te lo imaginas como una progresión muy lineal Ujú, que va de no estoy haciendo nada, empiezo a hacer y voy consiguiendo pasos hasta llegar a la meta. Pero eso no funciona así. Funciona que de repente estoy súper motivado en el inicio y subo un montón en la gráfica, pero al día siguiente me doy cuenta de que no me gusta tanto el proyecto y pego un bajón y luego vuelvo a tener una sensación positiva y les enseñamos mucho cómo eh, la gráfica de cómo es tu motivación o cómo es el proceso de aprendizaje nunca es lineal, sino que es de ujú, altos y bajos. Y cuando estés en un momento bajo, tienes que identificar, no que no me sales, no como esos mensajes ujú. de abandono, sino aguanta aquí este momento como difícil de gestionar emocionalmente porque después va a venir otro momento más de Ujú. éxito y al final, cuando presentes el producto final, es cuando tienes la sensación de satisfacción de verdad. Claro, sí, de autorregulación, no Ujú. solo de, no sé, lo académico, los contenidos puramente en sí, sino regulación, autorregulación emocional también, todo lo relacionado, esa parte de la autorregulación y la atención. Vale, pues bueno, em,
nos hemos quedado casi sin tiempo, porque a mí solo se me ocurrían más y más preguntas. De hecho, vamos, tengo muchísimas en el tintero y muchísimas que me había apuntado que ni siquiera he mirado. Así que gracias por la conversación interesante. Si alguna de las personas de la audiencia que tenemos conectados queréis hacer alguna pregunta, la podéis escribir en el chat o podéis también activar vuestro micrófono por si queréis preguntar directamente. Bueno, pues si no, yo para acabar, además de darte las gracias por participar en esta serie de webinars que organizamos en el proyecto, del cual, por cierto, podéis encontrar más información en nuestra web, ciertos resultados que hemos ido elaborando relacionados con las metodologías ágiles y el aprendizaje autodirigido. Ahí, por ejemplo, el resultado 2 del proyecto es una recopilación de fuentes relacionadas con esta temática en diferentes idiomas, en los diferentes idiomas que participamos en el proyecto, incluido el inglés, también por ser un poco al final el idioma común. Pero si tuvieras que recomendarnos, no ya sobre aprendizaje autodirigido, sino sobre educación en general, lo que más te apetezca. Si tuviera que mirar, por ejemplo, en esta biblioteca que tienes, eso y te pido, déjame un libro o recomiéndame una fuente de internet, la que tú consideres, ¿cuál se te viene a la mente que dices, esto es una pepita de oro? Bueno, pues hay un autor que a mí me gusta mucho, que la verdad es que o sea, me gusta por su carácter crítico con otras investigaciones, o sea, es muy, digamos, sistemático a la hora de presentar los estudios, pero también como busca siempre como cuáles son las debilidades de esos estudios y tal, y que tienen mucho que ver con el aprendizaje autodirigido o con modelos alternativos a la educación convencional, que es Alficon. Alficon tiene un montón de publicaciones en inglés, algunas en español, vídeos, etcétera, eh, que bueno, digamos que es un autor muy radical y que hay que leer siempre desde un punto de vista crítico, porque él tiene un sesgo muy importante hacia la opinión que está mostrando. Siempre está como busca más puntos débiles en los estudios que van en contra de lo que él piensa Ujú, y busca muchos puntos fuertes de los estudios que apoyan lo que él piensa. Pero aparte de eso, pues creo que es un buen autor, una buena referencia para aprender sobre aprendizaje autodirigido en sí. En aprendizaje en general, o sea, creo que ahora mismo hay mucho para leer sobre cómo se aprende.